En algunos comentarios. ¿Cómo ve el tema de los cambios que se han dado esta semana en el gobierno nacional? Usted que lo ve siempre de la óptica del sector financiero. Bueno, no sé si hay mucho ¿Está cambio. contenta? ¿Tiene expectativas? Bueno, expectativas, lo único que me genera una expectativa de que, bueno, el gobierno va a llegar a concluir el mandato, que anteriormente parecía que había una desestabilización muy fuerte. Ajá. Es como que es el último plan, digamos, como para salvar la unidad del gobierno para que termine. La verdad que no termine el gobierno de Alberto Fernández sería terrible. Y me parece que eso era el objetivo, o uno de los objetivos del poder concentrado por los embates que han habido. Yo ¿no? me atrevería a decir el penúltimo plan, no diría el último. Bueno, el penúltimo, Sí, vamos, está bien. Eso es verdad. Cuando vino Batakis había una expectativa Sí. enorme, incluso hubo algunos compañeros de la corriente federal que tenían una expectativa centrada en el rol de Batakis. Y yo diría pobre Batakis, ¿no? Porque le hicieron anunciar la continuidad de las políticas de Guzmán, de un ajuste, de alguna manera hacer la tarea sucia. Le plantearon el tema de aquellos funcionarios que no funcionan, aquellos ministros que no han ejecutado su presupuesto correctamente, es decir, que significa esto, que no han calzado financieramente con su presupuesto las obras de ejecución, las obras públicas de los ministerios. Entonces aquellos más remolones que habían gastado el 40% de su presupuesto o menos de eso en el primer semestre, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía le retiene los fondos hasta diciembre de este año. Bueno, esa resolución la tomó Batakis. La resolución de ir después, la resolución de congelar el tema de los empleados públicos, también la tomó el pobre Batakis. Sí, y la resolución de ir a poner la cara ante el Fondo Monetario Internacional también le tocó a Batakis. Y encima, el círculo rojo, el sector concentrado de la economía, le disparó las variables del dólar a través de ese dólar ilegítimo, el dólar blue, a niveles, digamos, que llegaron casi 350 pesos el dólar blue. Ahora bajó abruptamente. Ahora bajó en cifras, creo que está en 285, 280 por ahí. Pero bueno, pobre Batakis, ¿no? Sí, le tocó bailar con las más feas. Sí. Y además al estilo de este gobierno, que la verdad que es cuestionable, que es que se enteran de viaje y estando en otro lado. Por WhatsApp, más o menos. Sí, más o menos. Ahora, si esperaron tanto para tomar las medidas, ¿no se puede ser un poco más prolijo, condescendiente con los funcionarios que asumen una responsabilidad? No sé. Yo recuerdo que a Solá, pobre, lo despidieron en medio de una reunión internacional en vuelo. A una reunión internacional. Bueno, y a Scioli en este momento algo Scioli, parecido, digamos, ¿sí? ¿No? Hay una desprolijidad ahí. Porque entran estos funcionarios con gran ímpetu y creo que Scioli duró un poquito más de un mes. Tuvo que salir y volver a la embajada de Brasil. No sé, es un enigma. No hay respuesta, ¿no? Para es un enigma. La verdad que no sé. Es buena la definición, es un enigma. Bueno, pero tenemos ahora un superministro, que es Massa. Imagínese usted si yo la hiciera retroceder un poco más de 2 años y medio, es decir, en pleno 2019, y le dijera, el ministro de Economía es Massa como parte del equipo. No me lo hubiera imaginado. No se lo hubiera imaginado, ¿no? No le hubiera gustado tampoco. Pero no, Bueno, ¿vio como todo es relativo? Todo cambia, diría la canción. Sí, la Entonces, verdad que sí. yo le diría, nunca digas nunca, nunca digas siempre, siempre di tal vez. La verdad que sí. Y ahora lo tenemos a Massa como superministro y con una expectativa de que Massa podría resolver la crisis económica, que en realidad, la vamos a charlar después en el otro bloque, después de ver noticias desobedientes. Que impacta en la micro. Que impacta en la micro. Escúchenme, hoy aumento de colectivo, aumentan los alquileres, aumentan las expensas. Se supone que comienzan las nuevas tarifas también. Sí, pero la verdad que hay unos aumentos. Las obras sociales. Las obras sociales también, sí. No me abruméis.
Es que es así. Bueno, el costo de vida se ha encarecido. Está encarecido. Por eso hay que ver si ajusta, ¿no?, la macro con la micro. Y se está hablando de un índice inflacionario casi del 8%. Así que bueno, con toda esta cifra que nuestros oyentes están escuchando, prometemos tratar, charlar y evaluar en el bloque siguiente. Bueno. Siendo en estos momentos el fin del primer bloque. Bueno, ¿a qué nos vamos? Autónoma además se ha puesto en estado de alerta y movilización con esta consigna que es central, que es que los deudores, los fugadores y los remarcadores de precios son las mismas empresas, ¿no? Las empresas vinculadas al Círculo Rojo o los grupos económicos diversificados de la oligarquía argentina. Y además se plantea, digamos, una política hacia esto que decía Cristina Fernández de Kirchner, de alinear lo que son salarios, jubilaciones, tasas de interés, tarifas y precios. Tarea fundamental, sobre todo ahora que hay un cambio en el timón de nuestra política económica. Pero yo quería un poco, para entrar a evaluar las posibilidades, digamos, que tiene Sergio Massa, me voy a valer de un informe que algunos periodistas han tomado, que nosotros venimos planteando en el programa sobre la situación de los salarios vinculados a los precios y a la inflación. Se recuerda que nuestro querido presidente planteó en su momento algo muy importante, que fue durante la campaña de julio de 2019, donde ahí dijo que iba a dejar de pagar los intereses de la LELIQ y con esos recursos iba a garantizar el 20% de aumento a los jubilados. Es decir, encender la economía era la consigna. Bueno, la economía no se encendió todavía y las no LELIQ, precisamente. Las LELIQ, que veníamos heredadas de las LEVAC del periodo anterior, que heredamos casi 2.300.000, 500.000, hoy estamos casi en 7 billones de endeudados en las LELIQ. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos roto con ¿cómo le podría llamar? Porque sería un fuerte, más que un cepo, sería la dependencia con el sistema financiero, con la usura y con esto que llamamos la financiarización de la economía. Esto que decimos el modelo de la variación financiera. La rueda de la especulación. De la rueda de la especulación y de la usura. Y esa enorme cifra de endeudamiento, que es uno de los problemas que va a tener que afrontar Sergio Massa, está vinculado con esto, que el informe de Cifra y de la Flaxos dice claramente que sostienen que los salarios declinan hasta 2019, o sea, los 2 primeros años del macrismo, de 2017 a 2019. Se estabilizan los salarios en el 2020 y se desploman en el 2021, aunque su caída es algo menor a la sufrida durante el macrismo entre el 2018 y el 2019. De todos modos, ha registrado durante el Frente de Todos, lo registrado durante ese periodo del Frente de Todos es mucho más complejo porque en esos años se acrecienta la productividad de las empresas, superando el nivel del año 2019. Y el valor agregado crece por encima del 10% en ese año, antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un dato, ¿no? Es decir, el salario no le gana a la inflación. El salario real ha caído, ya cayó con Macri y bueno, ahora cayó un poco menos que antes, pero no recuperaste tampoco lo anterior. La variable clave para concretar esa transferencia del ingreso en favor de capital, a pesar de la reactivación, fue el proceso inflacionario, como en forma irreparable lo graficó Federico Braun, un economista que trabaja sobre este informe. Los sectores donde mayor incidencia se vio esto que decimos del valor agregado, que perdieron los salarios, fíjese cuáles son. ¿Tiene usted alguna idea? Vea, este informe se lo dice. La industria manufacturera perdió casi un 19% entre el 2017 y el 2021. La enseñanza privada perdió casi un 18% en porcentual. El comercio mayorista, minoristas y reparaciones perdieron casi un 12% en total. Bueno, quiere decir
que la tarea que tiene nuestro futuro ministro Flamante. de Economía sí, todavía no. es una tarea complicada, ¿no? Porque se está hablando de una eventual devaluación del orden del 20%, visto que las medidas ya que tomó Batakis, que hizo una tarea, decíamos nosotros, un poco la tarea sucia, ¿no? De concentrar el presupuesto de los ministerios, de ir a hablar nuevamente con el Fondo Monetario Internacional pidiendo un eventual perdón o waiver para el periodo que viene. De los empleados el congelamiento de los empleados públicos, o sea, de la transferencia. Empleados públicos que tienen contratos laborales precarizados. Absolutamente precarizados. Algunos de ellos ya llevan 10 años o más de 10 años con esos contratos que vienen de la época del menemismo. Bueno, todo eso queda congelado, es decir, medidas que hacen una política de ajuste. Una de las características que se ha dado, que me parece importante, es que hay una fisura en el círculo rojo respecto a la designación de Massa, de Sergio Massa. Midlen, Eukenasi, Manzano, conocido, ¿no? ¿Se acuerda? Sí. Ernequian, entre otras empresas, están avalando a Sergio Massa como una eventual solución o salida a esta devaluación y ajuste negociado, tarea a realizar por este gobierno, y porque además tienen expectativas en Sergio Massa como un eventual Menem de salida de la coyuntura económica vista el 2023. Ahora, cuando uno hace un análisis de la situación económica, cuando uno ve que estamos a 14 meses de la elección, yo creo que lo que el gobierno ha ganado es tiempo. Frente a una situación de crisis que a la Batakis, lo que ellos llaman estas empresas, es decir, los deudores, los formadores y los remarcadores no le dieron tiempo y espacio a Batakis, pese que anunció medidas de ajuste también, evidentemente a Massa le están dando aire. Y eso se refleja en lo que ustedes han visto que el dólar blue bajó, que el riesgo país, que es otro cuco que desde las grandes cities de Estados Unidos nos mandan, también bajó, es decir, que hay un compás de espera. Ahora, se está hablando de mantener ese ajuste fiscal, que significa recesión, de subir las tasas de interés, que significa inflación, y de búsqueda de nuevos créditos para financiar la crisis que tiene la Argentina. De acá a diciembre, estamos a 3 meses del Mundial, es probable que en todo el mes de agosto tengamos una cierta tranquilidad cambiaria y se pueda avanzar a buscar normalizar estas variables, pero que viene ajuste, que viene devaluación, ya hay devaluación, hay mini devaluación. Sí. Ahora se está hablando de un mini shock devaluativo del 20% para ganar ese tiempo a diciembre del año que viene. De ahí en adelante... No, a diciembre de este año. De este año, perdón, dije del año que viene, me estoy adelantando mucho, el año que viene ya hay un nuevo gobierno, ya ganamos las elecciones. Por eso. Bien. Claro, muy bien. A diciembre de este año. Muchas gracias por la corrección. Así que bueno, ¿qué opina usted de esta situación? Y la verdad que es preocupante. Sí, hay una palabra que se repite mucho, que ¿cuál? A mí me llama la atención en los grupos de WhatsApp, en la gente en la calle. ¿Qué es esa? La preocupación, digamos. La pregunta es, ¿estás preocupado? ¿Estoy preocupada? La verdad que sí, es una situación donde estamos todos Hay incertidumbre porque no se puede planificar la vida en el corto plazo. Pero coincido con algo que me quedo, que es con el factor tiempo, ¿no? Que es lo que me parece que gana, ¿no? El gobierno del frente de todos. Se gana tiempo. Ante una situación de inestabilidad institucional, porque eso hay que decirlo, porque el gobierno de Alberto Fernández quedó en una situación muy precaria. Claro, muy precaria. Está muy debilitado. Y como que este es el último cartucho, ¿no?, a jugar en esta elección. Y porque además el Círculo Rojo, su intencionalidad política, hay que decirlo claramente, era buscar la renuncia del gobierno nacional para que sea Alberto Fernández el primer presidente peronista que no termina su mandato. Entonces, bueno, estamos en pelea en ese sentido. Tenemos una gran incógnita estos meses
Bueno, vamos a ver el lunes que viene cuáles son las medidas, porque mañana renuncia. Se supone que mañana renuncia y asumirá el miércoles o el mismo mañana. Claro, o sea que vamos a tener medidas seguramente a partir del miércoles. El día miércoles está planteado que va a anunciar las medidas económicas el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Así que yo les diría, ajustemos un poco más el cinturón, porque para no ser sorprendidos con las respuestas en este momento, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la... No vamos a poner demasiada expectativa, vamos a ver, por ahí nos sorprendemos para el lunes que viene, ¿no? Todas las semanas estamos con sorpresas. Me parece muy bien. ¿Usted espera sorpresas? Y bueno, definiciones. Aunque no sea definiciones o anuncios. Anuncio va a haber. Sí. Anuncio seguro. Anuncio va a haber. Tengo expectativa de que sean favorables. Bueno, yo me juego más o menos en esta línea que decíamos. Vienen medidas que sostengan el ajuste fiscal, que se controle la emisión monetaria, algunas medidas a los sectores medios, vinculado a lo que ha venido haciendo Sergio Massa en la Cámara de Diputados, el tema de los monotributos, algunas reducciones impositivas y estas facilidades que se le otorga a los exportadores de soja para que puedan liquidar la cosecha y reunir algunos fondos dentro de las reservas del Banco Central. Y espero que este señor Pese, que es el único sobreviviente, digamos, que ha quedado de toda esta limpieza y renuncias, esté poco tiempo, porque este es el ángel custodio de nuestras reservas en dólares y de nuestro peso. Claro. Y evidentemente en estos 2 años y medio ha demostrado o ineptitud o complicidad con los grupos económicos concentrados del sector Bueno, financiero. Vamos a ver, en una semana pasan muchas cosas. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa, hasta la semana que viene.